Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El cielo estaba cubierto de nubes bajas cuando bajaron el ataúd de Carla. Tenía solo 14 años y una vida entera por delante. Murió en un accidente de tráfico cuando regresaba de una excursión escolar, justo en la curva del kilómetro 19, donde siempre decíamos que había que frenar. Yo no podía parar de temblar. Lloraba sin consuelo, aferrada a la bufanda que ella olvidó aquella mañana. La gente nos rodeaba en silencio, sin saber qué decir. La tierra cayó sobre la caja como un golpe seco que me rompió por dentro. Sergio, mi marido, estaba a mi lado, pero parecía hecho de piedra. No dijo una palabra, ni siquiera cuando el sacerdote pronunció su nombre. Sus ojos miraban al frente, pero era como si no estuviera presente. Ni una sola lágrima rodó por su rostro. Sostenía las flores que llevábamos para Carla con una mano firme, casi mecánica. Yo quería que me abrazara, que dijera algo, cualquier cosa, pero no lo hizo. Me sentí sola, como si no fuésemos dos padres en duelo, sino una mujer destrozada junto a un extraño. Al llegar a casa, el silencio fue aún más denso. Carla ya no estaba y todo en la casa parecía gritar su ausencia. Su habitación cerrada, la mesa puesta para 3, su risa aún flotando en el pasillo. Me tumbé en su cama esa noche, abrazando la almohada con su olor. Sergio durmió en el sofá. No hablamos. El dolor nos separó, pero no entendía por qué él parecía tan frío. En mi pecho, el duelo ardía, en el suyo, solo había sombra. Apenas amanecía cuando Sergio me dijo con tono firme: tenemos que vaciar su habitación hoy. Lo miré confundida, como si no hubiese escuchado bien. Solo habían pasado 24 horas desde el entierro. Aún olía a incienso la ropa que llevaba en el funeral. Yo no estaba preparada para enfrentar ese espacio vacío. Dormía con el jersey gris de Carla abrazado al pecho, como si me mantuviera viva. Pero él insistía con una frialdad que me atravesaba. No puedo verla así, me hace daño, repitió. Intenté hacerle entender que cada objeto en ese cuarto era parte de mi duelo. Le supliqué que esperáramos unos días, que necesitaba tiempo para respirar, pero él se mostró impaciente, casi irritado. Dijo que no quería convertir la casa en un mausoleo. Sus palabras me dolieron más que el silencio. Me pregunté si realmente estaba sufriendo o si quería borrar todo rastro de nuestra hija cuanto antes. Me sentía débil, confusa, emocionalmente rota. Él, en cambio, actuaba con una resolución que no parecía natural. Algo no encajaba. Esa misma tarde encontré cajas de cartón apiladas en el pasillo. Sergio ya había comenzado a empaquetar cosas sin decirme nada. Libros, ropa, peluches, incluso las cartas que Carla me había escrito por mi cumpleaños. Todo metido como si fuera basura. Me invadió una rabia silenciosa. Le pedí que parara, que no era momento para decisiones tan drásticas, pero él solo murmuró: es lo mejor. Sus ojos evitaban los míos. Parecía más molesto que triste. Yo, por dentro, me iba rompiendo. Dijo que había contactado con una ONG para donar todo. Que así Carla seguiría haciendo el bien. Me pareció un argumento hueco, una excusa para acelerar un proceso que ni siquiera había comenzado. Cuando le pregunté si lo hacía por ella o por él, no contestó. Se encerró en su despacho y no salió hasta la cena. Esa noche no cenamos. Me limité a mirar la puerta cerrada de su cuarto, sintiendo como algo entre nosotros empezaba a morir también. No era solo el dolor por nuestra hija. Era algo más. Esperé a que Sergio se fuera a trabajar al día siguiente para entrar en la habitación de Carla. Cerré la puerta con suavidad, como si ella aún pudiera despertar. Me senté en su cama sin quitarme los zapatos,
acariciando la manta que le tejió su abuela. Todo olía a ella, su perfume suave, el champú de cereza, la tinta de sus rotuladores. Respiré hondo y abrí su mochila, buscando consuelo en los objetos que tocó por última vez. Encontré un cuaderno con dibujos en las esquinas y palabras subrayadas con rotulador rosa. Entonces, una hoja doblada cayó al suelo. La cogí temblando. Tenía su letra, inconfundible, con corazones en las íes. Decía: mamá, si estás leyendo esto, mira debajo de la cama ahora mismo y lo entenderás todo. Me quedé paralizada. El aire se me atascó en el pecho. Era como si me hablara desde otra dimensión. Me levanté de golpe y me arrodillé junto a la cama. Metí la mano con miedo, con esa mezcla de dolor y expectativa que no se puede explicar. Sentí algo metálico. Lo arrastré hacia mí, y lo que encontré cambió mi vida para siempre. Tenía la nota entre las manos como si fuera una reliquia sagrada. Leí sus palabras una y otra vez, sin entender del todo lo que significaban. Mamá, si estás leyendo esto, mira debajo de la cama ahora mismo y lo entenderás todo. ¿Qué podía haber querido decir? ¿Qué esperaba que encontrara? Me temblaban las piernas, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Estaba sola, con el corazón latiendo con fuerza. Nunca imaginé que mi hija, tan joven, pudiera haberme dejado algo así. Era como si me hablara desde el otro lado del tiempo. Me arrodillé lentamente y metí la mano bajo la cama. Toqué algo frío, metálico, y lo arrastré hacia afuera. Era una caja de lata, vieja, con un candado ya abierto. Me quedé mirando el objeto, indecisa, sintiendo una punzada en el estómago. Al abrirla, encontré un contenido que no tenía ningún sentido inmediato: un teléfono móvil antiguo, una pulsera rota, varios recortes de periódico doblados y una carpeta con documentos. Todo parecía desordenado, pero al mirarlo mejor, noté que cada cosa tenía una razón de estar ahí. Carla había reunido algo importante. Algo que yo aún no comprendía. Saqué cada objeto con cuidado, colocándolo sobre la cama como piezas de un rompecabezas. El móvil tenía la pantalla rota, pero al pulsar el botón de encendido, sorprendentemente, aún funcionaba. Dentro había carpetas, fotos y vídeos que no reconocía. La carpeta de papeles tenía su letra, con anotaciones en los márgenes, flechas, fechas subrayadas. Había nombres escritos en mayúsculas, direcciones, incluso números de teléfono. Todo apuntaba a una investigación que Carla había llevado a cabo por su cuenta. No entendía por qué lo había hecho, pero estaba claro que había descubierto algo. Sentí que estaba abriendo una puerta hacia una verdad que nunca imaginé. Había un mapa impreso, con círculos hechos con rotulador rojo. También encontré un pequeño diario con tapas blandas donde escribió pensamientos sueltos. Hoy le vi de nuevo: mamá no sabe nada todavía, me estoy cansando de fingir que no sé. Esas frases me helaron la sangre. Carla estaba siguiendo algo. O a alguien. Fui conectando puntos, leyendo cada línea con más ansiedad. Al fondo de la caja, encontré una hoja suelta con una frase escrita en mayúsculas: ¿qué hace todos los miércoles a las 17 h? Ese era el punto de partida de algo mucho más grande. Algo que la inquietaba profundamente. Pasé horas revisando todo, incapaz de soltar esa carpeta. Cada anotación de Carla era precisa. Llevaba un registro detallado de varios días concretos, con fechas exactas en las que su padre decía estar en el trabajo. Pero ella, de alguna manera, descubrió que no era cierto. Encontró facturas con su nombre, justificantes de gasolina y una reserva de hotel en Bilbao, justo el día de nuestro aniversario. Empecé a comprender que Carla no había sido una niña distraída, sino una observadora aguda. Me dolía saber que había llevado ese peso sola. Yo no vi nada.
Ella lo vio todo. Y lo guardó en silencio. Cada miércoles a las 5, Sergio desaparecía. Carla comenzó a seguirle, según sus propias palabras. En una página de su diario escribió: «Hoy confirmé que no trabaja esas tardes». Tenía fechas, capturas de pantalla, incluso mensajes impresos que no reconocía. Todo apuntaba a una doble vida. Carla no se lo contó a nadie, salvo quizás a su amiga Noa, cuyo nombre aparecía en varias notas. Me sentí entre la angustia y el asombro. ¿Cómo pudo mi hija enfrentar esto sola, sin hablar conmigo? Y sobre todo, ¿qué fue lo que descubrió exactamente? Ya no podía parar. Tenía que seguir su camino, paso a paso. Seguí leyendo los apuntes de Carla con creciente desesperación. Descubrí un patrón claro: cada vez que Sergio decía tener reuniones o jornadas extendidas, Carla anotaba una ubicación distinta. Usaba la geolocalización de su móvil y comprobaba con facturas que él mentía. Uno de los documentos más contundentes era una reserva de hotel en Bilbao, realizada en plena semana laboral, el mismo día en que celebrábamos nuestro aniversario. Carla lo había subrayado con tinta roja y escrito al lado: dice que estaba en Sevilla. Todo empezaba a encajar. Sergio no solo mentía, sino que tejía una red de excusas cada vez más elaboradas. También había billetes de tren de ida sin retorno en fechas coincidentes. Las facturas de restaurante eran para 2 personas, y siempre con firmas distintas. Carla había conseguido acceso a su correo, según una anotación que decía: lo dejó abierto, lo imprimí todo. Me estremecí. Mi hija se convirtió en una investigadora sin quererlo. Lo hizo por amor, por necesidad de protegernos a las dos. Y yo vivía a su lado sin imaginar nada. Su silencio no era indiferencia, era miedo. Y lo peor era saber que todo esto había sucedido mientras yo pensaba que estábamos bien. Encendí el móvil antiguo que Carla guardó en la caja. En una de las carpetas de vídeo encontré varios archivos etiquetados con fechas. Temblando, abrí el más reciente. Aparecía una cafetería en plano general, grabado desde lejos, con el zoom ampliado de forma manual. Y allí estaba él. Sergio, sentado en una mesa al aire libre, riendo y besando en los labios a una mujer rubia, mucho más joven. Carla grabó la escena entera, sin hablar, hasta que en un susurro dijo: lo sabía. Nunca me creyó. Sentí un nudo en la garganta al oír su voz. No pude contener el llanto. Había otros vídeos, uno frente a un portal desconocido, otro en una estación de tren donde se le ve subir con esa misma mujer. En todos, Carla se mantenía en la sombra, captando cada movimiento con precisión. La frialdad de las imágenes contrastaba con el dolor evidente en su voz. No se trataba solo de una infidelidad. Era una doble vida completamente organizada. Y mi hija, una adolescente, lo había destapado sola. Apagué el móvil de golpe. Me dolía la cabeza, el alma, el cuerpo entero. Aún no podía enfrentarle. Pero ahora ya no había duda, Sergio ocultaba algo monstruoso. Al releer los diarios de Carla, confirmé lo impensable. Durante al menos 8 meses, ella había documentado cada paso de su padre, las mentiras, los trayectos, las contradicciones. Tenía incluso horarios anotados, cruces de mensajes, nombres de restaurantes. En uno de los márgenes escribió: no sé si contárselo a mamá. Me da miedo hacerle daño. Esa frase me desgarró por dentro. Mientras yo lloraba por el examen de matemáticas que no aprobó, ella cargaba con una verdad que la asfixiaba. Carla había renunciado a su propia paz para cuidar la mía. Y yo no supe verlo. La precisión de sus apuntes era asombrosa. Marcaba en un calendario digital los días que él mentía, y añadía capturas como prueba.
Incluso imprimió una conversación en la que Sergio decía estar atrapado en una reunión, cuando en realidad estaba en una terraza con la mujer rubia. Cada detalle era una confirmación más. No dejaba nada al azar. Carla fue meticulosa, constante, fuerte. Y lo más doloroso, lo hizo completamente sola. No compartió nada conmigo porque, en el fondo, confiaba en que yo descubriría la verdad por mis propios medios. Pero llegué demasiado tarde. Entre los documentos de la carpeta encontré una factura con el membrete del Hotel Ercilla, en Bilbao. No era una habitación sencilla, sino una doble, con desayuno incluido y estancia de 2 noches. El nombre de Sergio figuraba como titular de la reserva. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Justo debajo, doblado dentro de un sobre sin remitente, había una ecografía en blanco y negro. En el reverso, con letra temblorosa, alguien había escrito: 14 semanas niño. El nombre que aparecía debajo me heló la sangre: Lidia Torres. Nunca había escuchado ese nombre antes, pero estaba claro que ella era parte de todo esto. Busqué entre los papeles algún otro indicio, y en una servilleta guardada en la carpeta encontré anotado el número de una habitación, 307. Carla había escrito al lado: los vi entrar juntos. Esa frase me rompió. Ella no solo descubrió la infidelidad, sino también la existencia de un embarazo. Era demasiado para una niña de su edad. La fotografía de la ecografía era nítida, casi clínica, como si alguien se la hubiese dado personalmente. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué relación tenía con Sergio más allá del engaño? Y lo más doloroso, ¿por qué mi hija tuvo que cargar con todo esto sola? Anoté el número que aparecía una y otra vez en las llamadas registradas del móvil antiguo. Me temblaban las manos cuando marqué, sin saber muy bien qué decir. Al tercer tono, una voz femenina respondió con tono nervioso: ¿Sergio? Sentí un nudo en el estómago. No. Soy su esposa, contesté con voz firme. Hubo un silencio cortante, seguido del clic de la llamada colgada. No necesitaba más. Ese número pertenecía a ella. La tal Lidia. Estaba viva, consciente de lo que ocurría, y no parecía querer hablar conmigo. Volví a llamar varias veces, pero no respondió. Pensé en enviar un mensaje, pero no sabía qué decir. Esa mujer llevaba un hijo de Sergio dentro, y sin embargo vivía en las sombras. ¿Sabía que él seguía casado? ¿O también había sido engañada? Revisé los mensajes salientes del teléfono de Carla y vi que ella también intentó comunicarse con ese mismo número, una semana antes del accidente. No había respuesta. Algo me decía que Carla buscaba enfrentarse a esa mujer, o al menos saber más. Yo ahora estaba dispuesta a hacer lo mismo, sin miedo. La verdad necesitaba ser contada. Esa noche, esperé a que Sergio regresara del trabajo. Tenía la caja sobre la mesa del comedor. Cuando entró, la vio de inmediato, y su rostro perdió el color. No dije nada al principio. Solo abrí la tapa y le mostré los papeles, uno por uno. Él intentó fingir sorpresa, luego incomodidad, hasta que por fin murmuró: ¿dónde has sacado eso? Le dije que Carla lo había dejado todo escondido, como si supiera que un día descubriríamos su verdad. Él intentó negar, pero sus palabras eran débiles, vacías. Ya no tenía salida. Cuando le enseñé la ecografía, se sentó en el sofá, sin aliento. Estuvo varios segundos en silencio, y después soltó un suspiro largo. No era el momento, pensaba contártelo después del funeral, dijo. Esa frase me envenenó el alma. ¿Después del funeral de nuestra hija? ¿Cómo podía pensar siquiera en confesar su traición en un momento así? Le grité, lloré, le pregunté por qué. Y su única respuesta fue:
las cosas se complicaron. No era como planeaba. En ese instante, supe que el hombre con el que me casé ya no existía. Y que Carla lo había entendido antes que yo. Sergio no tuvo más remedio que admitirlo todo. Llevaba más de un año con Lidia, a quien conoció en un curso de trabajo en Vitoria. Según él, al principio fue una aventura sin importancia, pero con el tiempo se encariñó. Me dijo que pensaba dejarla después de saber del embarazo, pero no tuvo valor. También reconoció que Carla les descubrió por accidente, cuando fue a buscarle un día al colegio donde supuestamente daba clase. Ella nos vio juntos en el coche, confesó, bajando la mirada. No supo qué decirle. Y Carla, en lugar de explotar, guardó silencio. Lo observó. Lo anotó todo. Cuando me explicó que tenía miedo de contarme la verdad tras la muerte de nuestra hija, sentí asco. No, miedo. Cobardía. Me dijo que el embarazo lo desbordó, que no quería perderme a mí ni al futuro hijo. Pero ya me había perdido desde el primer engaño. Lo peor no era la traición amorosa. Lo insoportable era saber que Carla vivió sus últimos meses con esa carga, sin que yo lo notara. Él seguía buscando justificaciones, pero yo ya no escuchaba. Algo dentro de mí se rompió. No por la infidelidad, sino por el abandono invisible que mi hija sufrió en silencio. Le pedí que se fuera de casa. No quería verle, no podía ni respirar en su presencia. Pero se negó. Dijo que tenía derecho a quedarse, que también era su hogar. Insistió en que me amaba, en que todo lo hizo para mantenernos unidos. Esas palabras me parecieron absurdas. Me gritó que había perdido a su hija igual que yo, que no tenía por qué castigarle. Pero no lo entendía, no era solo la muerte de Carla, era todo lo que vino antes. La mentira, el desdén, la doble vida. Él aún se creía víctima. Intenté mantener la calma por respeto al recuerdo de mi hija. Pero por dentro hervía de rabia. No por mí, sino por ella. Porque Carla le dio oportunidades de decir la verdad, y él eligió el silencio. Porque mientras yo la creía distraída, ella estaba descubriendo una verdad insoportable. Sergio no podía quedarse en esa casa. Ya no era suya. Era el lugar donde Carla soñó, sufrió y murió sabiendo más de lo que merecía. Le dije que si no se iba, iniciaría un proceso legal. Y por primera vez, le vi asustado. No por perderme a mí, sino por perder el control. Al día siguiente tomé un tren hacia Getxo, siguiendo la dirección que Carla había anotado en uno de sus diarios. Era un edificio antiguo, con fachada desconchada y buzones sin nombre. Toqué el timbre con el corazón en la garganta. Cuando la puerta se abrió, una joven rubia, visiblemente embarazada, me miró con el rostro desencajado. ¿Lidia Torres?, pregunté. Asintió, con la mano temblorosa en el marco. Le dije quién era y dio un paso atrás, pálida como un fantasma. No parecía una mujer malvada, sino alguien atrapada en una historia que no entendía del todo. La invité a hablar. Al principio no quería, pero accedió al ver mis lágrimas. En su salón modesto, rodeada de revistas de maternidad y biberones aún en sus cajas, me contó que Sergio le juró estar divorciado. Me dijo que vivía solo desde hacía años, explicó, con voz rota. Le creí. No parecía actuar. Me enseñó fotos, mensajes, incluso una carta que él le escribió diciendo que pronto formalizarían su relación. Su cara reflejaba decepción, no arrogancia. En ese momento supe que, como yo, también fue víctima de sus mentiras. Y que ambos destrozamos la vida de una niña inocente sin darnos cuenta. Lidia fue sincera conmigo. Me mostró decenas de mensajes donde Sergio repetía una y otra vez la misma historia: mi ex no firma el divorcio.
Me tiene atado legalmente, pero estamos separados desde hace tiempo. Al leer esas palabras, sentí un eco en mi propia memoria. Era exactamente lo que él me dijo cuando nos conocimos. Me hablaba de una mujer que no lo dejaba rehacer su vida, que le hacía la vida imposible. Me pintó como una enemiga antes de yo siquiera existir en la historia. Me di cuenta entonces de que Sergio seguía un patrón. Mentía con una facilidad escalofriante. Incluso las frases eran idénticas, como si tuviera un guión memorizado para manipular. Lidia no tenía la culpa. Ella también había sido engañada, enamorada de un hombre que no existía. Me mostró fotos de ellos en escapadas, cumpleaños, cenas, una vida paralela que Sergio mantuvo sin remordimiento. Lo que más me estremeció fue ver que todo coincidía con fechas importantes para nuestra familia. Mientras yo celebraba el cumpleaños de Carla, él brindaba con Lidia en otra ciudad. Esa duplicidad ya no era un error, era una elección calculada. Y mi hija lo descubrió. Lo escribió. Lo sufrió. Y lo pagó con un silencio que ahora pesaba más que nunca. Volví a revisar el móvil antiguo de Carla, buscando cada detalle con otra mirada. Encontré varias conversaciones con una chica llamada Noa, aparentemente su mejor amiga. El tono de los mensajes era tenso, urgente. En uno de ellos, escrito la noche antes del accidente, Carla decía: "No puedo seguir callando. Mañana se lo cuento a mi madre. Tengo pruebas, Noa. Sé que él va a decir que miento, pero esta vez no podrá escapar". Leí esas palabras con el corazón en la garganta. Mi hija había tomado la decisión de enfrentar la verdad. Y lo más doloroso, lo hizo sola. En otro mensaje, Noa le suplicaba que esperara, que se lo contara después del fin de semana. Pero Carla respondió: "No aguanto más. Es como vivir en una mentira cada día. No puedo ver cómo mi madre sigue abrazando a un traidor". Esa frase me dejó paralizada. La rabia contenida, el dolor, la impotencia. Carla estaba al borde de estallar. Y justo al día siguiente, todo terminó. El accidente ocurrió pocas horas después. Ya no era una simple coincidencia. Carla estaba emocionalmente desbordada. Y nadie, ni siquiera yo, supo detenerla a tiempo. Esa culpa me perseguirá siempre. Volví a revisar el historial de llamadas del móvil de Carla, esta vez con más atención. A las 4:32, exactamente 37 minutos antes del accidente, hizo una llamada a mi número. Yo estaba en una reunión de trabajo. El teléfono estaba en silencio, boca abajo sobre la mesa. No vi la llamada hasta que salí, casi 2 horas después. Al ver la notificación perdida, pensé que era algo cotidiano. Ya la llamaré en casa, me dije. Pero nunca llegó a casa. Nunca pude devolver esa llamada. Ese único timbre perdido es ahora el eco que me atormenta. Imaginar que quiso hablar conmigo justo antes, tal vez para contarme lo que había descubierto, para pedir ayuda o simplemente para escuchar mi voz, me parte en dos. No sabré jamás qué iba a decirme. Quizás ya había reunido todo el valor. Quizás solo necesitaba un "te creo" para soltar el peso. Pero el destino, la rutina, el descuido, nos robó ese momento. Esa llamada perdida ya no es solo un dato. Es un grito mudo que me seguirá hasta el último de mis días. Porque cuando mi hija más me necesitó, yo no estuve. Dentro de la carpeta había una última hoja, más arrugada que el resto, como si Carla la hubiera guardado con dudas. Estaba escrita a mano, con tinta azul y palabras temblorosas. Empezaba con una frase que me dejó sin aliento: "Si algo me pasa, mamá, no dejes que te engañe. Él no es quien tú crees". Leí cada línea con lágrimas cayendo sin control.
Carla hablaba desde un lugar de cansancio, de desesperanza, como si ya no pudiera con el peso de lo que sabía. Terminaba con una frase que aún hoy no puedo olvidar: yo ya no puedo más. Volví a leer esa carta al menos 10 veces. Las palabras no cambiaban, pero su peso aumentaba con cada lectura. Carla no escribió eso con rencor, sino con tristeza profunda. No había odio en sus frases, solo dolor y una súplica desesperada de protección. Era su último acto de amor, dejarme una advertencia que quizás ya no podría decir en voz alta. Me dolió saber que no la escuché antes. Que dormía bajo el mismo techo que su angustia y no la vi. Esa carta era su legado. Su verdad. Y también mi condena. Fui a la Guardia Civil con todo: la carpeta, el móvil, la carta, los vídeos, las notas. Les conté todo, sin omitir nada. Me atendieron con seriedad, revisaron el material y abrieron un informe formal. Tardaron varias semanas en responder. Cuando por fin me llamaron, me entregaron el resultado por escrito. No había evidencia de manipulación del coche, ni intervención externa en el accidente. Fue una pérdida de control en una curva peligrosa, eso decía el informe. Pero había un detalle que no pasó desapercibido: Carla estaba emocionalmente alterada ese día. Y eso, según los agentes, pudo haber influido. Me explicaron que no podían determinar la intención, pero sí reconocían que el estado anímico de mi hija era inestable. Las anotaciones, los mensajes y la carta final mostraban una carga emocional muy alta. No era un suicidio confirmado, pero tampoco un accidente sin contexto. Legalmente, el caso se cerraba. Pero yo sabía que no se cerraba para mí. Porque mientras los papeles archivaban una tragedia, mi alma quedaba atrapada en cada palabra que Carla dejó. Aquel informe no me dio paz. Solo reforzó lo que ya intuía: que mi hija murió con el corazón roto, y nadie lo vio venir. Quise saber más sobre los últimos días de Carla fuera de casa. Pedí una cita con su tutora, quien me recibió con los ojos enrojecidos. Me dijo que Carla había estado más callada, distraída, con la mirada ausente. Que entregaba sus trabajos tarde o incompletos, algo que nunca hacía. En una ocasión, escribió una redacción que nunca quiso leer en clase. La tutora la encontró olvidada en su carpeta. Me la entregó con manos temblorosas, diciendo: esto debería haberlo leído usted antes. Sentí que algo se rompía otra vez mientras la sostenía. La redacción llevaba por título: la decepción más grande de mi vida. Cada línea hablaba de la traición, del silencio, de ver cómo se caía una figura en la que confiaba ciegamente. Usaba metáforas, pero todo apuntaba a su padre. Decía que había aprendido a fingir una sonrisa y a secar sus lágrimas antes de llegar a casa. Que el verdadero dolor era el que nadie ve. Cerré los ojos al terminar de leer. Ya no quedaban dudas. Mi hija gritaba en silencio. Y nadie, ni yo, ni el colegio, ni el mundo, supo escucharla a tiempo. Inicié el proceso de divorcio sin mirar atrás. Sergio intentó frenarlo, como si aún tuviera algún derecho sobre mi vida. Me ofreció dinero, el coche, incluso la casa. Dijo que entendía mi dolor, pero que aún podíamos rehacerlo todo. Le miré a los ojos por última vez y respondí: tú destruiste lo único que no se podía reparar. Carla no estaba, y él tampoco. Al menos no el hombre que conocí. Presenté los papeles al juzgado con la firmeza de una madre que ya no teme a nada. Durante el proceso, Sergio intentó manipular la narrativa. Decía que lo suyo con Lidia había sido un error, que la muerte de nuestra hija lo había cambiado todo. Pero yo ya no podía escuchar mentiras. No había más espacio para explicaciones, solo para justicia. Rechacé cada oferta, incluso cuando mis abogados me aconsejaron aceptar. No quería nada de él.
Cada objeto, cada euro, me habría recordado el vacío que dejó. Quería cerrar esa puerta con dignidad. Con el mismo valor con el que Carla enfrentó su verdad. Un día, meses después, Lidia me escribió un mensaje corto: ha nacido. Se llama Daniel. Me quedé paralizada. Daniel. El mismo nombre que Carla había dicho alguna vez que pondría a su hermano, si algún día lo tenía. Revisé su diario y allí estaba, una lista de deseos donde, en la línea final, figuraba ese nombre, ya tachado. No sabía si sentir rabia, ternura o tristeza. Era como si Sergio hubiera querido apropiarse de un sueño que ya no le pertenecía. O como si intentara redimirse a través de un nuevo comienzo. No respondí al mensaje, pero pensé en ese niño. No tenía culpa de nada. Nació en medio de un torbellino de dolor, mentiras y ausencia. No era su elección. A veces imaginaba a Carla con él, acariciando su pelo, riéndose con esa dulzura suya. Me pregunté si Sergio le contaría algún día quién fue su hermana. Y si tendría el valor de decirle la verdad. Pero eso ya no era asunto mío. Mi vínculo con ellos había terminado. Solo me quedaba mirar hacia adelante, con Carla siempre dentro de mí. Sergio intentó contactar varias veces por diferentes medios. Me escribió cartas, correos, incluso dejó flores en la puerta de casa. Pero yo ya no era la misma. No podía ofrecerle el perdón que tanto buscaba. Quizás algún día lo haría, pero no por él, sino por mí. Por ahora, necesitaba mantenerme firme. Le escribí una sola vez, en una carta breve: nunca más. No por mí. Por ella. Era mi forma de decirle que no tenía lugar en mi vida, ni en mi memoria limpia de Carla. Guardé la caja de metal bajo la cama, en el mismo sitio donde mi hija escondió la verdad. No como un recuerdo triste, sino como un altar silencioso a su valor. Cada vez que la miraba, sentía su fuerza, su voz que aún susurraba en mi conciencia. El perdón no era posible mientras la herida siguiera abierta. Y aunque el tiempo suavizara los bordes, jamás borraría lo esencial. La verdad de Carla me salvó. Y su amor, incluso en silencio, me dio el coraje para seguir viva. El primer aniversario de la muerte de Carla llegó como una oleada de aire helado. No quise hacer una misa ni una ceremonia pública. Sentía que ella merecía algo más íntimo, más verdadero. Fui al parque donde solía leer bajo un almendro en flor, su rincón favorito. Planté un pequeño árbol allí, uno que dará flores cada primavera. Junto a él, coloqué una placa sencilla, con letras grabadas a mano: aquí florece la verdad que tú sembraste, hija. Me senté en el banco frente al árbol y lloré en silencio, como si ella pudiera escucharme. No hubo discursos, ni fotos, ni familiares alrededor. Solo yo, el viento y ese árbol joven que ahora será testigo de cada estación. Era mi manera de honrarla, no por su muerte, sino por su valentía. Porque Carla no fue solo una víctima. Fue una voz que se negó a ser apagada. Una verdad que eligió brotar incluso desde el dolor. Mientras el sol se ponía, prometí en voz baja que nunca dejaría que la olvidaran. No mientras yo siguiera respirando. No mientras existiera alguien que necesitara escuchar su historia. Durante semanas dudé, pero un día abrí el portátil y empecé a escribir. Creé un blog anónimo y titulé la primera entrada: La verdad bajo la cama. Conté la historia sin nombres, sin fechas exactas, pero sin ocultar el alma. Quería que otras madres supieran que no todo es lo que parece. Que los silencios de sus hijas pueden esconder gritos. Cada palabra me dolía al escribirla, pero también me sanaba. Era como hablarle a Carla desde otro lugar, como si ella aún me escuchara. Publicar esa historia fue mi forma de gritar lo que durante años callé. En pocos días,
Comenzaron a llegar mensajes. Mujeres de todas partes compartían sus historias, sus sospechas, sus dudas. Una madre me escribió: me has salvado de ser engañada como tú. Gracias por atreverte. Esa frase me hizo llorar con el pecho abierto. El dolor de Carla se transformaba en algo más grande, en una advertencia, en una guía, en una red de consuelo. No borraría el pasado, pero quizás evitaría otros futuros rotos. Carla no desapareció. Se convirtió en palabra, en lección, en legado. Y yo, en su voz. Carla me dejó una herencia que no cabía en testamentos ni cuentas bancarias. Me dejó el valor de mirar donde no queremos ver. Me enseñó que la verdad, por más cruel que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira cómoda. A veces está escondida en un cajón, en un gesto o bajo una cama. Pero cuando aparece, transforma todo. Y aunque al principio duela, acaba liberándonos. Aprendí a escuchar los silencios, a mirar los detalles, a no dar nada por hecho. Porque la verdad se esconde, pero también florece cuando alguien se atreve a buscarla. Nunca volví a ser la misma, y eso está bien. Carla vivirá en cada palabra que escriba, en cada árbol que plante, en cada mujer que se atreva a preguntar. No necesito templos ni retratos para recordarla. La llevo en la sangre, en la piel, en el eco de cada mamá que aún resuena en mis sueños. Su historia no fue en vano. Su lucha no quedó enterrada. Y yo, su madre, me quedo con la promesa más grande: seguir viva, seguir fuerte, y seguir contando la verdad, hasta que ninguna otra hija tenga que esconderla bajo la cama.